noches, amigos televidentes, capitalistas deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Compartan, den like y suscríbanse. Es importante para nosotros. Lo prometido es deuda. Después de semanas de luchas internas demócratas sobre el precio y la viabilidad para pagar el presupuesto de 3.5 billones del senador Bernie Sanders, quien es demócrata de Vermont, el lunes el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes publicó una información clave sobre su plan fiscal según la legislación. El plan fiscal cambiaría la tasa fija actual que pagan las corporaciones en impuestos a un esquema impositivo marginal con tasas tan altas como el 26,5% en el umbral más alto de ingresos y aumentaría drásticamente tasas impositivas marginales para individuos, fideicomisos, herencias, ganancias de capital, etc. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo piensan recuperar este dinero? Algunos demócratas han expresado previamente su preocupación sobre cómo se financiaría este proyecto de ley. El jueves, el representante Stephanie Murphy, demócrata de Florida, miembro del Comité de Medios y Arbitrios, expresó su preocupación por el proyecto de ley. Y si bien dijo que apoyaba muchas de sus medidas, pues ellos votan en plancha, manifestó serias reservas sobre algunos aspectos de la legislación, lo que es la parte humana de ella. O sea, lo que realmente ve es muy diferente a lo que realmente hace. Murphy dijo que sentía que el proceso no se había tratado con la suficiente transparencia por la cantidad de trampas, de vericuetos que hay, y señaló que los miembros del Ways of Means no habían obtenido la mayoría de los subtítulos de la legislación, y la ausencia más preocupante de Murphy fue la falta de información sobre cómo pagaría el gobierno la legislación, y agregó que no cree que podamos permitirnos hacer todo. Pero no obstante eso, va a votar. En otro golpe, el senador Joe Manchin, como ustedes saben, este demócrata que se ha opuesto al proyecto luego de oponerse un poco a la legislación durante meses, confirmó por fin el día 12, como lo dijimos aquí en el programa, que no votará a favor de la legislación. En el pasado, Manchin expresó preocupaciones similares a las de Murray y comentó y recomendó que su partido hiciera una pausa estratégica para evaluar las consecuencias a largo plazo de la legislación a medida que la deuda nacional y la inflación continúan disparándose gracias al gran trabajo de Sleeping Joe, el usurpador. En el comunicado público de hoy del comité, los planes específicos de los demócratas para pagar la legislación por fin están claros, compatriotas. Y nos trae realmente un plan cargado de sorpresas para aquellos que siguen irrestrictamente la línea de votación del Partido Socialista Demócrata Musulmán de Estados Unidos. Desde la introducción de la resolución en el Senado, los defensores demócratas del proyecto de ley han asegurado a los escépticos que la legislación se pagaría por completo, aumentando los impuestos sobre los ricos y las corporaciones, después de que los republicanos del Congreso usaran su mayoría durante el mandato del presidente Donald J. Trump para reducir significativamente estas tasas. Hay que jugar con la mentira para buscar justificaciones, pero aquí le hemos dicho la verdad siempre. En 2017 los republicanos usaron el proceso de reconciliación, el mismo proceso a prueba de obstrucciones que los demócratas están usando ahora, para aprobar la ley de resolución de impuestos y empleos. Y la legislación redujo la tasa impositiva corporativa de su anterior tasa fija del 35%, una tasa fija sustancialmente más baja, al 21%, lo que indudablemente trajo un impulso a la economía del país. Pero los demócratas, enérgicamente opuestos a la legislación, han acusado a los republicanos de aumentar el déficit con el proyecto de ley, cosa que es mentira. Y esta ley fue suspendida por Biden el primer día, el día de los plumazos, que asumió la presidencia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy, la demócrata de California, lo llamó una estafa fiscal republicana. Qué palabras tan fuertes. Y ahora que los demócratas son mayoría, el partido está tratando de abandonar por completo la tasa impositiva corporativa fija a favor de una tasa impositiva marginal, el mismo esquema que utiliza el IRS para recaudar impuestos sobre la renta. ¿Cómo se come esto? Vamos a ver. Expliquémoslo. Específicamente,
la propuesta de los demócratas establece la tasa en 18% sobre los primeros $400,000 de ingresos, 21% sobre los ingresos hasta 5 millones y 26,5% por los ingresos que sean después de 5 millones. Suena bonito y romántico, pero la verdad es que no podemos permitirnos hacer todo un presupuesto de 3,5 billones. Aún así, estas tasas están por debajo del impuesto corporativo, según ellos, para pasar la mano con vaselina, de la tasa plana anterior del 35% antes del recorte de impuestos de Trump. Y el durmiente había propuesto previamente un impuesto fijo del 28% sobre los ingresos corporativos, promoviendo la propuesta también muy por debajo de la visión del presidente. Ahora hay cambios dramáticos en las tasas marginales del impuesto sobre la renta. Esta es la verdad de los demócratas. La propuesta también aumentaría las tasas marginales del impuesto sobre la renta. Nosotros, desde su introducción, los demócratas han insistido en que a pesar de su alcance y precios expansivos, el presupuesto no tendrá ningún efecto sobre el impuesto que pagan los hogares con ingresos inferiores a $400,000, que no son muchos tampoco. Bajo el esquema de ingreso, los demócratas solo cambiarían las tasas impositivas marginales en los hogares con ingresos más altos, los ricos. Pero hay varios cambios notables en el esquema. Recordemos que los que hacen estas leyes, todos son ricos. Primero, el proyecto de ley aumentaría, entiendan bien compatriotas, la tasa impositiva marginal máxima para todos los contribuyentes. ¿Cómo dice? Para todos los contribuyentes, repitan, para todos los contribuyentes al 39,6%. Bonito. Según el acuerdo fiscal actual, los contribuyentes solteros pagan el 35% sobre sus ingresos, de 207.351 a 518.400. El esquema de ingresos de los demócratas reduciría el umbral de la tasa del 39,6% sobre todos los ingresos superiores a 400.000, lo que no gana casi nadie. Los jefes de familia tienen actualmente la misma estructura, pero para estos contribuyentes la tasa marginal aumentará al 39,6% a 425.000 en lugar de 400.000. Esta es la parte buena. Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, la estructura impositiva actual para todos los ingresos entre 414 y 622.000 a una tasa del 35%. El presupuesto demócrata reduciría drásticamente este beneficio fiscal, gravando todos los ingresos familiares conjuntos por encima de 450.000 al 39,6%. Entonces, la legislación tendría uno de los efectos más sustanciales en las parejas casadas que presentan una declaración por separado, pues actualmente estas personas pagan una tasa del 35% sobre todos los ingresos entre 207 y 311.000. Según el presupuesto, ese umbral se reduciría a 225, mientras que la tasa impositiva aumentaría al 39,6% sobre todos los ingresos por encima de ese umbral. Los cambios en la ley de impuestos sobre el patrimonio y las ganancias de capital. Imagínense, las herencias y fideicomisos con ingresos superiores a 12.500. 12.500, lo mínimo que puede ganar un ciudadano pobre en los Estados Unidos. También tributarían a la tasa del 39,6%. Actualmente pagan el 15% en impuestos por ganancias entre 2.600 y 13.150 y el 20% sobre los ingresos más allá de los 12.000. Según la propuesta, estas tasas impositivas se duplican o triplican. Menos mal que es para los ricos. Un largo objetivo de los demócratas también ha sido aumentar el impuesto a las ganancias de capital, los impuestos sobre la renta de acciones u otras inversiones. Si usted soñaba con llegar a ser rico en América, pues acaban de poner el punto final a sus sueños. Según la ley vigente, la tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital es del 20%, el máximo. Pero esta tasa se aplica actualmente a los contribuyentes solteros que ganan más de 445.000
y las personas casadas que presentan declaraciones por separado que ganan más de 250, los jefes de familia que ganan más de 473.000 y los contribuyentes conjuntos casados que ganan más de 501.000 actual, pero ya eso murió. El presupuesto de los demócratas aumentaría la tasa máxima de ganancias de capital al 25%. ¿Qué les parece? Vamos todos a pagar el 39,6% y pagar además ganancias sobre nuestro capital, aparte sobre la gerencia, etcétera, 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 de más del 25%. Vámonos de viaje. Jonathan Newell, juez del condado de Caroline, Maryland, se quitó la vida el pasado viernes, poco después de que el FBI arrestara a esta persona por presunta filmación de niños desnudos. Y esto lo publicaron los medios locales y llama mucho la atención y es muy, pero muy interesante. En un comunicado publicado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos se explica que los agentes del Buró Federal de Investigaciones acudieron al domicilio del hombre un día después de que fuera presentada una denuncia penal federal en su contra, una denuncia penal, o sea, una denuncia del gobierno contra él, y que lo encontraron con una herida de bala aparentemente autoinfligida. Newell, de 50 años, fue declarado muerto a las 6:43. Otro suicidio de un juez, qué casualidad. La policía del estado de Maryland dirigirá una investigación sobre el aparente suicidio del juez, que iba a ser puesto bajo custodia policial por cargos federales de explotación sexual de un niño. Y el pasado 23 de julio, un niño que había ido de casa a Hoopers Island con Newell descubrió una cámara oculta en el baño del lugar donde se alojaban y se lo comunicó a sus padres, que denunciaron los hechos a la policía. Ahora, ¿qué se esconde detrás de esto? ¿Cómo entendemos esta noticia? Quizás por aquí comencemos a ver la luz de por qué los jueces no aceptaron los casos en corte de las denuncias sobre el F en los comicios. ¿Por qué no aceptaron los casos de Sidney Powell, los casos de Trump, los casos de Giuliani, los casos de We the People? De pronto podemos comenzar a entender qué pasa con las cortes. No por esto que pasó, sino volvamos al pasado, a la computadora y los emails de Hillary Rohan y el expediente seguro de vida. Este expediente que se fabricó durante años corrompiendo, sobornando, chantajeando a personalidades de los más altos niveles de los Estados Unidos. Un expediente muy bien elaborado y con muy buena técnica, estrategia para seguir. Y aquí tenemos que de pronto alguien que puede hablar se suicida. ¿Qué habrá pasado para algo que ya sabía el FBI haya salido de pronto a la luz? Porque cuando el Estado denuncia es porque lleva mucho tiempo investigando. Y estamos convencidos que al igual que este juez, todos los demás tienen su expediente. La diferencia está hasta cuándo o hasta qué punto el expediente funciona y cuando deciden que ya no es útil o que se ha convertido en un peligro y que deben eliminarlo. Casualmente, toda la gente que tienen este tipo de manchas atrás, cuando se hacen públicos, terminan suicidados o los publican a propósito
para suicidarlos. Una cosa puede ir con la otra. Es fácil. Lo publican y después van y lo encuentran suicidado en el baño de la casa. Para justificar quizás una acción de vergüenza o de lo que sea, pero vergüenza no tiene la persona que lleva años practicando esto, y es una práctica muy común en las altas esferas demócratas y también republicanas del establishment. El tráfico de niños sexual, el adrenocromo, etc. Es muy común. Pero cuando tú aceptas entrar en este club, sabes que estás allí hasta el día que ellos deciden que ya no eres útil. Por eso la importancia de esta noticia ni siquiera radica en la muerte del ni lo que hacía y sus preferencias sexuales, sino lo que se esconde detrás. Parte del gran esquema de corrupción y chantaje que opera el bajo mundo de las altas esferas en los Estados Unidos. Uno menos, diríamos nosotros, en el rebaño de luciferinos, una cuenta más a la larga lista de suicidios de personas que quizás determinaron en un asalto de vergüenza denunciar lo que pasa y lo que está detrás de bambalinas junto a aquellos que mueven los hilos hoy de la política de los Estados Unidos. Y hablando de la política de Estados Unidos, todos sabemos, y ya casi nos aburrimos hasta la saciedad porque no generan noticias, el tema de Afganistán y la retirada vergonzosa, la huida de Estados Unidos, que de todos modos le dan bombos y platillos para tratar de apocar el daño que hizo este sirviente de Satanás que maneja supuestamente a la República Americana ahora. Esconder el hecho del donativo de armas enorme a este ejército y a través de ellos a Irán. Y la alianza con China. Pero esto es parte de un plan. Lo que no sabían es que parte del plan de este señor está retirar todas las tropas del Medio Oriente, o sea, crear una bomba atómica, más claro. Retirar asimismo en estampida las tropas de los países que en algún momento fueron aliados de todos estos movimientos creados por gobiernos demócratas de los Estados Unidos. De hecho, llama mucho la atención un video que ha circulado del 9/11, donde aparece el líder de Al Qaeda que fue supuestamente muerto en Afganistán, según un merecimiento del usurpador para competirle a Trump, ¿no? Y en el video aparece este hombre lanzando una arenga a sus seguidores. Y entre las cosas que dijo este muerto fue que Jerusalén nunca va a ser judío. Algunos, apelando a la historia, pues dirán, bueno, eso no tiene ninguna trascendencia, pues Jerusalén siempre ha sido la ciudad de confluencia de las religiones más grandes del mundo. Ahí están los mismos judíos que cristianos, que musulmanes, todo el mundo mezclado en aquel gran potaje allá en el Medio Oriente. Realmente esto lo que quiere decir es que nunca será parte de Israel y que ellos van a hacer lo imposible, sobre todo en este momento
en que todo el mundo, entiendan esto, todo el mundo musulmán y terrorista se ha levantado en fiesta por la debilidad de Estados Unidos. Pero además porque saben que los planes del usurpador es retirarse de todo el Medio Oriente, lo que, como hemos denunciado en programas anteriores, pues pondría en serio peligro a la patria de Moisés y Jacob. Esa es la realidad. Tenemos en el Medio Oriente un aliado algo contradictorio, que es Arabia Saudita, que ahora está temblando, pues con la intención de retirada de todas las tropas en huida, como hizo de Afganistán, por parte del usurpador, pues se queda Arabia Saudita sola, al igual que Israel. Y una Arabia Saudita que tiene muchos conflictos dentro. Recordemos que fue gran aliada de Hillary Clinton, fue gran aliada de Bush y los petrodólares, como de Rockefeller, que tuvieron gran participación en el 9/11. También esta jugada magistral del establishment para hacerse del poder del petróleo en el mundo. Y que Trump limpió, fue la primera gran limpieza que hizo junto con el príncipe, uno de los príncipes de Arabia Saudita, obligando al rey a poner al príncipe de jefe de inteligencia, y fue el que metió preso a todo el mundo y enderezaron al país. En este momento, quitar las posiciones de Estados Unidos después de la gran derrota en Afganistán, quitar las tropas norteamericanas sería o equivaldría a quitar la presión que mantiene un cierto equilibrio de paz, no solamente en la región, sino para el mundo entero. Las grandes traiciones, como en Egipto y Afganistán, pues nos demuestran que realmente el mundo es frágil, y esto pues ha despertado una preocupación enorme en el Medio Oriente, puesto que indudablemente conllevaría esto, sobre todo con el poder militar que tienen, y si se unen todos juntos con Irán, conllevaría al fracaso total de la civilización occidental. Bien lo dice el Corán, aunque quieran repetir 1000 veces que no tiene nada malo, el mundo de los fieles irá contra los infieles, y los infieles somos nosotros, Occidente. Pero bueno, siempre tienen ellos aliados como el presidente Biden para poder entrar aquí en los Estados Unidos y hacer lo que se les antoje. De hecho, ya lo han estado haciendo durante muchos años y prohibiendo siquiera la intención de poderlos tocar en estos campos de entrenamiento terrorista que tenemos legalmente registrados como haciendas santuario, que no se pueden tocar. Nadie las puede tocar, ni un presidente como Donald Trump. Y esa es la realidad que nos ocupa. Tenemos este gran problema aquí en los Estados Unidos en este momento, porque lo que pase allá, pues indudablemente nos afecta directamente aquí en los Estados Unidos. Y mientras esto pasa, pues tenemos que, por fin, Educación de la Florida ha cedido en esta competencia de la bestia contra el cristianismo, que pretendían la obligatoriedad de las burkas, de los trapos en las escuelas para los niños. Ahora, como la Corte decidió que era inconstitucional y que realmente el gobernador de la Florida, como cualquier gobernador de cualquier estado, es como el presidente de esa república,
y realmente quien está violando la Constitución con obligatoriedades es el mal llamado casi presidente de esta nación. Así que tuvo razón Ron DeSantis y lo reconoció la Corte, y ahora han echado para atrás los distritos escolares, tanto en Broward como en Miami-Dade, a este grito comunistoide de su alcaldesa de competir, como quiere lanzarse para gobernadora, competir por desacreditar al gobernador DeSantis y las normas que estaba estableciendo, hablando de humanismo y de porquerías que realmente no llevan a ningún lugar. Y mientras esto pasa, para no darlo a conocer, para mantener entretenida a la gente y para lograr sus objetivos popularmente, el usurpador firma el nuevo estímulo. Dice que es el cuarto. Bueno, yo no los tengo. Yo recibí uno, no sé por qué el cuarto, y tampoco cuándo llegará, pero me da mucha tristeza que exista, porque demuestra un paso más del gobierno a su competencia como órgano salvador de la sociedad y precisamente su aporte a el desempleo, pues llevando a la gente a que no trabajen y por ende el cierre de los pequeños y medianos negocios. Si esto lo reforzamos con la ley de impuestos que ya vieron, como compartimos el día de hoy, que no es para las corporaciones, sino para nosotros, que Dios nos agarre confesados. Y cada quien que piense lo que quiere, nosotros le damos las herramientas y si estamos claros, si estamos muy claros en lo que pensamos y lo que tenemos que hacer. Es impresionante que no seamos capaces de darnos cuenta cuando vemos, entre otras cosas, que el medio o que los medios están totalmente cerrados y que no se generan noticias sencillamente para mantenernos en el oscurantismo, para poder seguir entretenidos con los temas preferidos de ellos como la crisis sanitaria y así poder seguir trabajando en silencio por detrás del pueblo. Y esto pasará y pasará y pasará una y otra vez mientras no seamos capaces de empoderarnos en el derecho que nos confiere la Constitución en su primer verso, We the People, cuando seamos capaces de entender lo que esto significa y lo que somos nosotros, entonces tendremos la capacidad de tomar al toro por los cuernos y obligar a esta gentuza o que se vaya para su casa o para la prisión. Y en el mejor de los casos, con la menor afección, obligarlos a obrar en favor de la República. Es peligroso, muy peligroso el momento que estamos viviendo, pero desgraciadamente es lo que nos toca. Y hasta que no seamos capaces de cambiar eso, no podremos hacer absolutamente algo. Ya comenzó el control político en el Congreso a la administración del usurpador por la retirada y estampida de Afganistán. No creemos que este comité de investigación, si lo conforman demócratas, llegue a ninguna parte, y si lo conforman republicanos, pues llegará a alguna parte, pero después en votación esa parte terminará, no pasará nada más. Pero al menos buscaremos la forma de que el pueblo se entere realmente de lo que está pasando. Y en California estamos orando en esta batalla entre seguidores de Trump y el gobernador demócrata. Esperamos en Dios nuestra victoria también, nuestra victoria. Sin embargo, con tantas cosas importantes que se están dando y que atentan
contra el futuro de la nación. El gobierno del usurpador planea reunificar casi 2.000 familias migrantes separadas en la frontera, debilitar más las leyes de inmigración para permitir mayor entrada de inmigrantes. Y la hipocresía, pues se toma la palestra internacional cuando este tipejo, amigo de China, sobornado por China, pagado, financiado por China para llegar a la presidencia, va a encabezar una cumbre de países del Indo-Pacífico para fortalecer la alianza contra China, porque esto no es solamente Estados Unidos. Ellos tienen que unir a todo el mundo en un paquete para ellos poder estar sueltos y quitarse cualquier tipo de oposición. Así que, junto con esto, abre el programa para menores en Centroamérica. Y es preocupante estas leyes migratorias, esto mismo de la reunificación y esta ley para ayudar a los menores en Centroamérica que vengan para Estados Unidos, pues nos señala o nos enfrenta a un panorama de sustitución. Pues bueno, eliminemos americanos y vamos a llenar el país con esta gente que nos van a ser fieles, porque aunque ganen $300 al mes, va a ser mucho más que lo que ganaban en sus países y van a estar agradecidos de por vida, así que los podremos manipular a diestra y siniestra. Esto realmente nos pone muy, pero muy preocupados. Y gracias a Dios, el primero que dio el paso con mucha vergüenza fue el presidente Donald J. Trump al no presentarse al acto oficial convocado por la administración del usurpador para celebrar el 9/11. Él en su parte fue a ver al departamento de policía, a los bomberos, porque la verdad es una vergüenza haber estado celebrando el 9/11 con aquellos que los propiciaron y sobre todo los que están propiciando la destrucción de América. Esto es lo que está pasando. Así que bueno, que Dios nos ampare. Compatriotas, compartan, den like y suscríbanse. Es un gran peticionario, no creo que sea muy difícil hacerlo, pero la verdad es que lo necesitamos. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. God bless America, compatriotas. Hasta mañana.